An all-new season of The Secret Lives of Mormon Wives is now streaming on Hulu and Hulu on Disney+. Mom Talk has just been blowing up. Whitney and Jen are on Dancing with the Stars. Taylor is a bachelorette. Saying that out loud is crazy. Like, that is huge. But all the cool opportunities could pull us apart. It's causing issues in everyone's marriage. My whole world is falling apart right now. It's chaos. Watch the Hulu original series, The Secret Lives of Mormon Wives, now streaming on Hulu and Hulu on Disney Plus for bundle subscribers. Terms apply. Greenlight helps kids learn about money by actually using it. It's a debit card and money app that teaches kids to earn, save, and spend in real life, not just swipe and hope for the best. Learning happens naturally, in the moment. Parents can set limits, see real-time spending, and guide better habits all in one place, without constant check-ins or cash runs. Don't wait. Try Greenlight risk-free today at greenlight.com/trygreenlight. Imaginen ser elegidos por Dios para liderar a una nación. Imagina ser ungido por un profeta y aclamado por el pueblo, solo para enfrentarte a desafíos internos y externos que pondrán a prueba tu fe, tu carácter y tu liderazgo. Este es el relato del primer rey de Israel, Saúl. Su historia es una mezcla de promesas divinas, triunfos militares y tragedias personales. ¿Cómo pasó Saúl de ser un rey ungido a un monarca caído? ¿Qué lecciones podemos aprender de su vida y su reinado? Hoy, desentrañaremos el misterio de Saúl, el primer rey de Israel. La vida de Saúl está llena de contrastes y paradojas. Fue un hombre que comenzó con grandes promesas y expectativas, pero cuyo reinado terminó en tragedia y fracaso. La historia de Saúl es un recordatorio de cómo el poder y la posición pueden corromper y cómo la falta de obediencia a Dios puede llevar a la ruina. Mientras exploramos su vida, veremos cómo sus decisiones, tanto buenas como malas, influyeron en el destino de Israel y en su propio destino. Acompáñenos mientras desentrañamos esta fascinante historia y descubrimos las lecciones atemporales que aún son relevantes hoy. Desde su humilde inicio como un joven buscador de asnas hasta su ascenso al trono y su eventual caída, la vida de Saúl es un testimonio poderoso de la fragilidad humana y la importancia de la fidelidad a Dios. En este video, exploraremos la fascinante y enigmática historia de Saúl, el primer rey de Israel. Desde su ungimiento por el profeta Samuel hasta su trágica caída, la vida de Saúl está llena de eventos dramáticos y lecciones profundas. Este video proporcionará un análisis detallado de su vida y reinado, situándolo en el contexto histórico de la antigua Israel y reflexionando sobre las implicaciones espirituales y morales de sus acciones. La historia de Saúl es más que un relato histórico, es una narrativa rica en enseñanzas y advertencias. Veremos cómo sus acciones y decisiones afectaron no solo a su vida, sino también a la nación de Israel. Exploraremos las motivaciones detrás de sus decisiones y cómo éstas reflejan las luchas internas que enfrentamos todos. Al final de este video, esperamos que tengan una comprensión más profunda de Saúl y de las lecciones que su vida nos ofrece. A lo largo del video, analizaremos los eventos clave de su reinado, sus relaciones con figuras importantes como Samuel y David, y las decisiones que lo llevaron a su caída. También reflexionaremos sobre cómo su historia se conecta con las enseñanzas bíblicas y lo que podemos aprender de su vida para aplicarlo en nuestro propio caminar espiritual. ¿Por qué es importante estudiar la vida de Saúl? Saúl no solo fue el primer rey de Israel, sino que su historia ofrece valiosas lecciones sobre liderazgo, obediencia a Dios y las consecuencias del orgullo y la desobediencia. Su vida sirve como advertencia y enseñanza para todos los que buscan entender los caminos de Dios y la naturaleza humana. La historia de Saúl es un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias luchas y desafíos. A través de su vida,
podemos aprender sobre la importancia de la fidelidad a Dios y las consecuencias de alejarnos de sus caminos. Saúl nos muestra que el éxito temporal no garantiza la bendición divina y que el verdadero liderazgo requiere humildad y obediencia. Al estudiar su vida, podemos aprender a evitar sus errores y a seguir un camino de rectitud y fidelidad a Dios. Además, la historia de Saúl nos ayuda a comprender mejor la narrativa bíblica y el desarrollo del pueblo de Israel bajo la monarquía, ofreciéndonos una perspectiva más amplia de la historia sagrada. Para comprender plenamente la historia de Saúl, es crucial situarla en el contexto histórico de la antigua Israel. Antes de la monarquía, Israel era una confederación de tribus lideradas por jueces. Este periodo se caracterizaba por la inestabilidad y el constante ciclo de apostasía, opresión, clamor a Dios y liberación. Los jueces, aunque eran líderes carismáticos y valientes, no pudieron proporcionar una unidad duradera ni una defensa efectiva contra los enemigos externos. El libro de Jueces nos muestra una nación en constante lucha, no solo contra enemigos externos como los filisteos y los amonitas, sino también contra la infidelidad interna. La frase recurrente en aquellos días "no había rey en Israel", cada uno hacía lo que bien le parecía, Jueces 21-25, resume el caos y la anarquía que prevalecían. Los israelitas, cansados de esta inestabilidad, comenzaron a desear un líder fuerte que pudiera unificar a las tribus y proporcionar seguridad y dirección. Esta situación preparó el terreno para la transición de una teocracia dirigida por jueces a una monarquía. La falta de cohesión y la amenaza constante de invasores hicieron que la demanda de un rey fuera vista como una solución necesaria para la supervivencia y prosperidad de Israel. El deseo del pueblo de tener un rey surgió en parte debido a la creciente amenaza de los filisteos y otros enemigos. Los israelitas querían un líder fuerte que pudiera unificar a las tribus y proporcionar estabilidad y defensa. En 1 Samuel 8, el pueblo demanda un rey, y aunque Dios les advierte sobre las consecuencias de tener un rey, finalmente accede a sus deseos. Este cambio marcó un punto de inflexión en la historia de Israel, transformándola de una confederación tribal a un reino centralizado. Samuel, el último de los jueces y un profeta respetado, intentó disuadir al pueblo de su demanda, recordándoles que Dios era su verdadero rey. Sin embargo, el clamor del pueblo fue insistente. Querían ser como las otras naciones, con un rey que los liderara en la batalla y gobernara sobre ellos. Dios, respetando el libre albedrío del pueblo, les concedió un rey, pero no sin advertirles de las cargas y opresiones que vendrían con la monarquía. Esta transición refleja un cambio significativo en la relación entre Dios e Israel, donde la dependencia directa de Dios se vio mediada por un líder humano. El establecimiento de la monarquía trajo consigo nuevos desafíos y oportunidades, redefiniendo la identidad y el destino de Israel como nación. El profeta Samuel fue una figura clave en esta transición. Como juez y profeta, Samuel sirvió como intermediario entre Dios y el pueblo. Su ungimiento de Saúl como rey, según el mandato divino, marcó el inicio de una nueva era en la historia de Israel. Samuel también fue un mentor y guía para Saúl, aunque su relación se volvió tensa y conflictiva a medida que Saúl se alejaba de la obediencia a Dios. Samuel fue un líder espiritual cuya vida estuvo dedicada al servicio de Dios y del pueblo de Israel. Desde su infancia, Samuel fue consagrado a Dios por su madre, Ana, y creció bajo la tutela del sacerdote Elí. Su vida de integridad y su papel como profeta lo convirtieron en una figura respetada y temida.
Al ungir a Saúl, Samuel estaba obedeciendo el mandato de Dios, pero también enfrentó la dolorosa realidad de ver cómo su pueblo rechazaba a Dios como su verdadero rey. La relación entre Samuel y Saúl es una de las más complejas y significativas en la Biblia, mostrando la tensión entre la obediencia a Dios y los desafíos del liderazgo humano. La influencia de Samuel fue crucial en los primeros años del reinado de Saúl, proporcionando orientación y dirección en momentos críticos. En 1 Samuel 9, Saúl es presentado como un joven de la tribu de Benjamín, notablemente alto y apuesto. Es enviado por su padre a buscar unas asnas perdidas, un viaje que lo lleva a un encuentro con el profeta Samuel. Este encuentro no es casual, es divinamente orquestado. Saúl, sin saberlo, está a punto de recibir una misión que AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. Cambiará su vida y la de Israel para siempre. La narrativa nos muestra a Saúl como un joven obediente, preocupado por la tarea encomendada por su padre. A lo largo de su búsqueda, Saúl demuestra una disposición a escuchar consejos y seguir la guía de su siervo, quien sugiere consultar al vidente Samuel. Esta disposición inicial de Saúl a buscar la dirección divina contrasta con sus acciones posteriores como rey. El encuentro con Samuel, quien ya había recibido la instrucción de Dios de ungir a Saúl, marca el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Israel. La elección de Saúl como rey destaca la providencia divina y la elección soberana de Dios, que ve más allá de las apariencias y elige a quienes cumplirán su propósito. Samuel unge a Saúl en secreto, derramando aceite sobre su cabeza y declarando que Dios lo ha elegido como el primer rey de Israel, 1 Samuel 10:1. Este acto de unción es simbólico, representando la elección divina y el empoderamiento espiritual para liderar al pueblo de Dios. Samuel también le da a Saúl una serie de señales que se cumplirán en su viaje de regreso, confirmando su elección divina. La unción de Saúl es un momento profundamente significativo. El aceite derramado sobre su cabeza simboliza la consagración y el poder del Espíritu Santo que desciende sobre él. Samuel también le profetiza sobre eventos específicos que ocurrirán en su camino de regreso, incluyendo encuentros con personas que le confirmarán su llamado. Estas señales no solo sirven para autenticar la elección de Saúl, sino también para fortalecer su fe y confianza en el plan divino. La unción en secreto también indica que, aunque Dios ha elegido a Saúl, todavía hay un proceso de aceptación y reconocimiento que debe ocurrir entre el pueblo. Este acto sagrado establece la autoridad de Saúl como líder y subraya la importancia de la obediencia y la fidelidad a Dios en su reinado. Para confirmar su elección, Samuel le da a Saúl una serie de señales que se cumplirán en su viaje de regreso a casa, demostrando que su llamado es genuino y divino. Estas señales incluyen encuentros con hombres que le proporcionarán pan y vino, y un grupo de profetas con quienes Saúl profetizará, siendo transformado por el Espíritu de Dios. Estas señales no son meras coincidencias, sino manifestaciones divinas destinadas a fortalecer la fe de Saúl y asegurarle que Dios está con él. La transformación de Saúl al profetizar junto con los profetas es particularmente significativa, ya que muestra un cambio espiritual y un empoderamiento por el Espíritu Santo. Esta experiencia es un anticipo del potencial de Saúl como líder ungido por Dios.
Sin embargo, la narrativa también sugiere que la obediencia continua y la fidelidad son necesarias para mantener esta bendición divina. Las señales confirmatorias refuerzan la soberanía de Dios en la elección de Saúl y subrayan la importancia de la confianza en su plan. Saúl inicialmente demuestra ser un líder capaz. Su primera victoria significativa es contra los amonitas en Jabes de Galaad, donde reúne a las tribus y libera a la ciudad sitiada. Esta victoria no solo confirma su liderazgo, sino que también fortalece la unidad y la confianza del pueblo en su nuevo rey. La victoria sobre los amonitas es un momento crucial para Saúl. Convoca a las tribus de Israel y, con el poder del Espíritu de Dios sobre él, reúne un ejército formidable. Su estrategia y valentía en la batalla muestran su capacidad como líder militar. La liberación de Jabes de Galaad no solo salva a la ciudad, sino que también envía un mensaje poderoso a todas las tribus de Israel. Saúl es un líder ungido por Dios y capaz de proteger y unificar al pueblo. Este éxito inicial establece un fuerte comienzo para su reinado. La capacidad de Saúl para inspirar y movilizar al pueblo demuestra su potencial como líder, y su éxito en esta campaña fortalece su legitimidad como rey. Después de su victoria, el reino de Saúl es renovado en Gilgal, donde es oficialmente reconocido como rey por todo Israel. Este evento es una reafirmación pública de su liderazgo y una oportunidad para que el pueblo renueve su compromiso con Dios y con su rey. La renovación del reino en Gilgal es un evento de gran importancia simbólica y espiritual. Samuel convoca al pueblo y renueva la ceremonia de coronación de Saúl, solidificando su posición como rey. Este momento también sirve para recordar al pueblo su dependencia de Dios y la importancia de la obediencia y la fidelidad. Samuel ofrece sacrificios y conduce una ceremonia de consagración, subrayando que el éxito de Israel depende de su relación con Dios y la fidelidad a su pacto. Este acto de renovación refuerza la legitimidad de Saúl y su reinado ante los ojos del pueblo y de Dios. La renovación del reino simboliza un nuevo comienzo y una oportunidad para que Saúl y el pueblo se comprometan nuevamente con los caminos de Dios. A pesar de sus primeros éxitos, Saúl comete varios errores graves. Su impaciencia lleva a ofrecer un sacrificio que solo Samuel debía realizar, y su desobediencia al mandato de destruir completamente a los amalecitas resulta en su rechazo por Dios como rey. Estos actos de desobediencia marcan el comienzo de su caída. La desobediencia de Saúl revela una falta de confianza en Dios y en la autoridad de Samuel como profeta. En el primer incidente, Saúl, enfrentando la amenaza de los filisteos y viendo que su ejército estaba desertando, decide ofrecer el sacrificio él mismo en lugar de esperar a Samuel. Este acto de impaciencia y presunción demuestra su falta de fe y su tendencia a tomar el control en lugar de confiar en Dios. En el segundo incidente, Saúl desobedece la orden de Dios de destruir completamente a los amalecitas y sus posesiones, preservando al rey Agag y el mejor del ganado. Esta desobediencia directa a un mandato divino lleva a Samuel a anunciar que Dios ha rechazado a Saúl como rey. La tragedia de Saúl es que, a pesar de sus talentos y oportunidades, su falta de obediencia y humildad lo lleva a perder el favor de Dios. La desobediencia de Saúl muestra cómo la falta de fe y la autosuficiencia pueden llevar a la ruina personal y al fracaso en el liderazgo. La famosa historia de David y Goliat introduce a David en el escenario nacional. La victoria de David sobre el gigante filisteo le gana popularidad y la atención de Saúl. Este evento marca el comienzo de una relación compleja y tensa entre Saúl y David.
La victoria de David sobre Goliat es un punto de inflexión en la narrativa bíblica. David, un joven pastor sin experiencia militar, confía plenamente en Dios y derrota al gigante con una honda y una piedra. Este acto de fe y valentía no solo demuestra la providencia de Dios, sino que también destaca la falta de fe y liderazgo de Saúl. Mientras Saúl y su ejército temían enfrentarse a Goliat, David se levantó con confianza en el nombre del Señor. La popularidad de David crece rápidamente y Saúl comienza a verlo como una amenaza a su trono. Este evento establece las bases para la relación conflictiva entre Saúl y David, donde la envidia y el miedo de Saúl juegan un papel crucial. La fe inquebrantable de David y su triunfo sobre Goliat resuenan como un testimonio del poder de confiar en Dios, contrastando con la inseguridad y el miedo de Saúl. Aunque inicialmente Saúl acoge a David en su corte y lo convierte en un comandante militar, pronto se siente amenazado por su creciente fama y éxito. Esto lleva a una serie de intentos de Saúl para matar a David, 1 Samuel 18-19. La envidia y los celos de Saúl se convierten en una obsesión que lo consume y lo lleva a tomar decisiones irracionales y destructivas. La amistad entre David y Jonatán, el hijo de Saúl, también. Blizzard Entertainment presents Midnight, the newest expansion for World of Warcraft. Midnight calls every hero home to Azeroth. All paths lead to this moment. Xalatath rises, the Void follows, and the Sunwell stands in peril. Raiders, explorers, storytellers, newcomers, and legends alike. This is your world, your story, your moment. Because Azeroth is home, and home is always worth fighting for. Available now at worldofwarcraft.com. Bien complica la situación. Jonatán, reconociendo la unción de David y su futuro como rey, se convierte en su aliado leal. Esta relación provoca aún más celos en Saúl, quien ve a David no solo como una amenaza para su trono, sino también como alguien que ha ganado el afecto y la lealtad de su propio hijo. Los celos de Saúl lo llevan a intentar matar a David en varias ocasiones, ya sea directamente o a través de intrigas. Estos intentos fallidos muestran la protección divina sobre David y subrayan la creciente desesperación y paranoia de Saúl. La amistad entre David y Jonatán también destaca la nobleza y la integridad de Jonatán, quien elige apoyar a David a pesar de las consecuencias personales. David eventualmente huye y vive como un fugitivo, reuniendo a un grupo de seguidores leales mientras se va de las repetidas persecuciones de Saúl. Durante este tiempo, David demuestra su integridad y fe en Dios, negándose a matar a Saúl cuando tiene la oportunidad. El exilio de David es una época de pruebas y crecimiento espiritual. A pesar de las dificultades y el constante peligro, David confía en la promesa de Dios de que él será el próximo rey de Israel. Se refugia en cuevas y en territorios extranjeros, siempre vigilante y protegido por Dios. En varias ocasiones, David tiene la oportunidad de matar a Saúl y poner fin a su persecución, pero se niega a hacerlo, argumentando que no levantará su mano contra el ungido de Dios. Esta actitud muestra la profunda reverencia de David por la autoridad de Dios y su confianza en que Dios mismo lo elevará al trono en su tiempo. La integridad y paciencia de David contrastan fuertemente con la desesperación y el comportamiento errático de Saúl. El tiempo de David en el exilio también demuestra su capacidad para liderar y ganarse la lealtad de sus seguidores, estableciendo las bases para su futuro reinado. La desobediencia continua de Saúl y su incapacidad para arrepentirse adecuadamente resultan en que Dios retire su favor y espíritu de él y envíe un espíritu maligno para atormentarlo. 1 Samuel 16:14.
Este tormento espiritual y emocional marca el comienzo de la decadencia de Saúl, un rey que inicialmente fue ungido y bendecido por Dios para liderar a Israel. La historia de Saúl es una advertencia sobre las consecuencias de no obedecer las instrucciones divinas y de no buscar una verdadera reconciliación con Dios cuando uno se desvía del camino correcto. El rechazo de Dios hacia Saúl es un momento profundamente trágico. La retirada del Espíritu de Dios y la aflicción de un espíritu maligno indican un cambio radical en la vida de Saúl, que transforma su existencia de un líder prometedor a un rey atribulado y espiritualmente perturbado. Ya no tiene la guía y el apoyo divino que le dieron sus primeras victorias y liderazgo. En lugar de buscar el arrepentimiento y la reconciliación con Dios, Saúl se hunde más en la desesperación y el comportamiento destructivo, lo cual agrava su situación y aumenta su tormento. La retirada del Espíritu de Dios simboliza una separación dolorosa y definitiva entre Saúl y la fuente de su autoridad y fortaleza. Este cambio no solo afecta su relación con Dios, sino que también tiene profundas repercusiones en su capacidad para gobernar y en la estabilidad de su reino. Su tormento espiritual también afecta su liderazgo, causando inestabilidad y desconfianza entre sus seguidores. La falta de la guía divina se manifiesta en decisiones erráticas y en una creciente paranoia que erosionan la confianza de su pueblo y de sus consejeros más cercanos. La pérdida del favor de Dios subraya la gravedad de la desobediencia de Saúl y su alejamiento de los caminos divinos. Su negativa a arrepentirse verdaderamente y a buscar la restauración con Dios lo lleva a un ciclo de autodestrucción y alienación. La tormenta interna de Saúl refleja la batalla espiritual que enfrenta y su incapacidad para encontrar paz y redención. Esta tormenta se manifiesta en episodios de ira incontrolable, decisiones impulsivas y una creciente sensación de aislamiento y desesperación. El tormento de Saúl no es solo un castigo, sino también una manifestación del vacío espiritual que siente al estar separado de Dios. Este vacío lo consume y afecta todas las áreas de su vida, desde su capacidad para gobernar hasta sus relaciones personales. Su incapacidad para arrepentirse y cambiar su comportamiento indica una profunda resistencia a reconocer sus errores y a someterse a la voluntad de Dios. Esta resistencia es la raíz de su caída y la causa principal de su sufrimiento continuo. Desesperado y sintiéndose abandonado por Dios, Saúl recurre a una medium en Ende para invocar el espíritu de Samuel, buscando orientación antes de la batalla contra los filisteos. Este acto de desesperación subraya su alejamiento de Dios, ilustrando cómo su falta de fe y su incapacidad para confiar en la providencia divina lo llevan a transgredir sus propios principios y leyes. Saúl, el mismo rey que había prohibido la adivinación y la brujería en Israel, ahora se ve impulsado por el miedo y la incertidumbre a buscar la ayuda de una práctica que había condenado. La consulta de Saúl a la bruja de Ende es un acto de desesperación y apostasía. Este momento crítico revela hasta qué punto Saúl ha descendido en su desesperación y cómo ha perdido toda conexión con el propósito y la dirección que una vez recibió de Dios. Al haber prohibido previamente la práctica de la adivinación y la brujería en Israel, Saúl viola sus propias leyes y principios en su búsqueda de respuestas, mostrando una profunda contradicción entre sus acciones pasadas y su comportamiento actual. Este acto no solo desafía las leyes divinas, sino que también socava la integridad de su liderazgo y su autoridad moral. La aparición del espíritu de Samuel, que predice la derrota de Israel y la muerte de Saúl, sella su destino de manera irrevocable. La presencia de Samuel, aunque manifestada de manera sobrenatural, no trae consuelo ni esperanza,
sino una confirmación de la caída inminente de Saúl y su reino. La predicción de Samuel no solo anticipa la derrota militar, sino que también simboliza el juicio divino sobre la desobediencia y el alejamiento de Saúl. Este acto final de desesperación muestra hasta qué punto Saúl se ha alejado de Dios y de los caminos justos. En lugar de buscar el arrepentimiento y la reconciliación con Dios, Saúl se vuelve a prácticas prohibidas, sellando así su trágico destino. La consulta a la médium representa el colapso espiritual y moral de Saúl, reflejando su incapacidad para encontrar esperanza y dirección en Dios. Este colapso no es solo una señal de su fracaso como líder, sino también un testimonio de su desconexión total con los principios y valores que una vez sostuvo. La desesperación de Saúl lo lleva a buscar respuestas en lugares oscuros y prohibidos, en lugar de volverse hacia Dios en busca de perdón y guía. Este acto de apostasía es un símbolo de su total pérdida de fe y su incapacidad para redimirse. La historia de Saúl y la bruja de Ende es una advertencia sobre las consecuencias de la desesperación y la falta de fe. Muestra cómo la desesperación puede llevar a un individuo a tomar decisiones que van en contra de sus propios valores y principios, y cómo estas decisiones pueden tener consecuencias devastadoras. La búsqueda de Saúl de la médium es una manifestación de su pérdida total de esperanza y su alejamiento de la fuente de su fortaleza espiritual. En última instancia, esta historia subraya la importancia de mantener la fe y la confianza en Dios, incluso en tiempos de desesperación, y de buscar siempre la reconciliación y el perdón divino en lugar de recurrir a prácticas prohibidas. En la batalla de Gilboa, los filisteos derrotan a Israel, y Saúl y sus hijos mueren en combate. Saúl, herido y temiendo ser capturado, se suicida. 1 Samuel 31. La muerte de Saúl marca el fin de su reinado y el comienzo de una nueva era para Israel bajo el liderazgo de David. Este evento trágico representa el clímax de la caída de Saúl, un rey que comenzó su reinado con promesa pero terminó en desesperación y derrota. La batalla de Gilboa es el clímax de la caída de Saúl. Su ejército es derrotado, y sus hijos, incluidos Jonatán, son asesinados. Este momento es especialmente doloroso, ya que Jonatán, el fiel amigo de David y un príncipe noble, también perece en la batalla, simbolizando la completa ruina de la casa de Saúl. Herido gravemente y temiendo ser capturado y humillado por los filisteos, Saúl toma su propia vida. Este acto final de desesperación y derrota es un triste final para el primer rey de Israel. La imagen de Saúl, apoyado en su propia espada, refleja no solo su derrota física, sino también su fracaso espiritual y emocional. La muerte de Saúl también abre el camino para que David, el ungido por Dios, ascienda al trono. David, quien había sido ungido por el profeta Samuel como el futuro rey de Israel, ahora tiene el camino despejado para cumplir su destino. La transición del reinado de Saúl al de David simboliza un cambio de liderazgo de uno marcado por la desobediencia y la desesperación a uno caracterizado por la fe y la obediencia a Dios. La tragedia de Saúl sirve como un poderoso recordatorio de las consecuencias de la desobediencia y el alejamiento de Dios. Su vida y su muerte subrayan la importancia de la fidelidad y la confianza en el plan divino. El fin del reinado de Saúl y la ascensión de David marcan un punto de inflexión significativo en la historia de Israel. La caída de Saúl es un testimonio de cómo el alejamiento de los caminos de Dios y la falta de arrepentimiento pueden llevar a la ruina personal y nacional. Por otro lado, la promesa de un nuevo comienzo bajo el liderazgo de David ofrece esperanza y renovación para el pueblo de Israel. David,
conocido por su corazón conforme al de Dios, representa una nueva era de liderazgo que se basa en la confianza y la obediencia a Dios, contrastando fuertemente con el reinado tumultuoso de Saúl. La batalla de Gilboa no solo es el final de Saúl, sino también el inicio de una nueva narrativa en la historia bíblica. La vida y muerte de Saúl subrayan la importancia de mantenerse fiel a Dios, y su caída sirve como una advertencia para futuros líderes sobre las consecuencias de la desobediencia. Al mismo tiempo, la tragedia de Saúl prepara el escenario para la realización del plan divino a través de David, cuyo reinado traerá consigo victorias, desafíos y una profunda relación con Dios que definirá a Israel durante generaciones. La historia de Saúl ofrece lecciones importantes sobre liderazgo. Su caída destaca la importancia de la obediencia a Dios, la humildad y la capacidad de arrepentirse. Los líderes deben estar dispuestos a someterse a la voluntad divina y reconocer sus propios errores. Saúl nos muestra que el liderazgo efectivo no se basa únicamente en habilidades o apariencia, sino en un corazón dispuesto a seguir a Dios. Su vida y reinado nos enseñan que el éxito verdadero en el liderazgo no se mide por las victorias militares o el reconocimiento público, sino por la fidelidad y la integridad en el cumplimiento del propósito divino. La vida de Saúl subraya la diferencia entre el liderazgo basado en la autoconfianza y el liderazgo basado en la dependencia de Dios. Sus primeras victorias muestran su potencial, pero su caída revela sus fallas internas. Aunque Saúl fue elegido y ungido por Dios, su autoconfianza excesiva y su deseo de controlar las situaciones a su manera lo llevaron a desobedecer las instrucciones divinas. La impaciencia, el orgullo y la falta de arrepentimiento son obstáculos que pueden llevar a la ruina de cualquier líder. Estas cualidades negativas en Saúl fueron amplificadas por su incapacidad para reconocer sus errores y buscar la reconciliación con Dios. Saúl nos enseña que el verdadero liderazgo requiere un corazón humilde y obediente, dispuesto a escuchar y seguir la guía divina. La humildad es crucial para reconocer nuestras limitaciones y la necesidad de depender de la sabiduría y dirección de Dios. Además, la obediencia a Dios es fundamental para mantener la alineación con su voluntad y propósitos. El liderazgo de Saúl se desmoronó cuando permitió que el orgullo y la impaciencia dictaran sus acciones, en lugar de buscar la guía divina en cada decisión. Su historia resalta la importancia de mantenerse fiel a los principios y mandatos de Dios, incluso cuando enfrentamos desafíos y tentaciones. Además, la historia de Saúl nos recuerda que el poder y la autoridad vienen con una gran responsabilidad y que la fidelidad a Dios es esencial para un liderazgo exitoso y duradero. La autoridad y el poder conferidos a un líder deben ser ejercidos con responsabilidad y en sumisión a la voluntad de Dios. Saúl, al desobedecer a Dios, perdió no solo su reino sino también su conexión con la fuente de su poder y autoridad. Esta pérdida subraya la importancia de mantener una relación cercana y obediente con Dios para asegurar un liderazgo que sea tanto efectivo como duradero. En última instancia, la vida de Saúl es una advertencia sobre los peligros de depender de uno mismo en lugar de depender de Dios. Nos recuerda que las habilidades y el carisma no son suficientes para sostener un liderazgo verdadero y justo. La fidelidad, la humildad y la obediencia a Dios son los pilares fundamentales sobre los que debe construirse cualquier liderazgo. La historia de Saúl, con todas sus victorias y derrotas, nos desafía a evaluar nuestros propios enfoques hacia el liderazgo y a buscar constantemente la guía y dirección de Dios en todas nuestras decisiones y acciones. La desobediencia de Saúl tuvo consecuencias devastadoras no solo para él, sino también para su familia y la nación de Israel.
Su historia sirve como advertencia de que alejarse de los mandatos de Dios puede llevar a la ruina personal y colectiva. La desobediencia rompe la relación con Dios y trae consecuencias negativas para todos los involucrados. La caída de Saúl no solo marcó el fin de su reinado, sino que también afectó profundamente a su linaje y a la estabilidad de Israel como nación. La desobediencia de Saúl se manifiesta en actos específicos que tienen repercusiones duraderas. Su decisión de ofrecer sacrificios sin esperar a Samuel y su fracaso en destruir completamente a los amalecitas son ejemplos claros de su tendencia a confiar en su propio juicio en lugar de seguir las instrucciones divinas. Estas acciones reflejan una falta de fe en la provisión y el tiempo de Dios, y una inclinación a actuar impulsivamente en lugar de obedecer con paciencia y fidelidad. Estas decisiones no solo resultan en la pérdida del favor de Dios, sino que también causan confusión y desmoralización entre su pueblo, creando un ambiente de incertidumbre y desconfianza. Estas acciones no solo resultan en la pérdida del favor de Dios, sino que también causan confusión y desmoralización entre su pueblo. La historia de Saúl es un recordatorio contundente de que la obediencia a Dios es esencial para la prosperidad y la bendición, y que la desobediencia trae inevitablemente la ruina y el juicio. La desobediencia de Saúl muestra cómo una sola acción puede tener consecuencias de largo alcance, afectando no solo al individuo, sino a toda una comunidad. Su inclinación a actuar de acuerdo a su propio entendimiento, ignorando las instrucciones divinas, desestabilizó a Israel y puso en peligro la seguridad y el bienestar de la nación. La desobediencia de Saúl no solo afectó su reinado inmediato, sino que también tuvo consecuencias a largo plazo para su familia y descendientes. Su hijo Jonatán, un hombre de gran valor y fe, también sufrió las consecuencias del alejamiento de Saúl de Dios. La desobediencia de Saúl condujo a la pérdida de la dinastía que podría haber continuado a través de sus hijos, y su linaje fue despojado de la oportunidad de reinar sobre Israel. Esta pérdida no fue solo un castigo personal, sino que también privó a la nación de líderes potencialmente justos y fieles. La ruina de Saúl y la desestabilización de Israel subrayan la importancia de la obediencia a Dios no solo para el bienestar individual, sino también para la cohesión y prosperidad de la comunidad. La desobediencia crea un efecto dominó, donde las acciones de un líder pueden influir en la dirección y el destino de toda una nación. La historia de Saúl sirve como un recordatorio de que los líderes tienen una responsabilidad inmensa de seguir los mandatos divinos, ya que sus decisiones impactan a aquellos que están bajo su liderazgo. La falta de fe y confianza en Dios de Saúl contrasta fuertemente con la fe de David, quien, a pesar de sus propios errores, siempre buscó el perdón y la guía de Dios. La fe genuina y la dependencia en Dios son fundamentales para una vida y liderazgo exitosos. La vida de Saúl nos enseña que sin fe, incluso los dones y las oportunidades más grandes pueden desperdiciarse. La vida de Saúl es un estudio de la falta de fe y sus consecuencias. A lo largo de su reinado, Saúl muestra una tendencia a depender de sus propios recursos y habilidades en lugar de confiar en Dios. En contraste, David, a pesar de sus fallas, demuestra una fe constante en Dios y una disposición a arrepentirse y buscar la guía divina. Este contraste subraya la importancia de la fe como la base de un liderazgo efectivo y una vida piadosa. Saúl nos muestra que sin fe es imposible agradar a Dios y cumplir su propósito para nuestras vidas. La historia de Saúl resalta la importancia de cultivar una relación personal con Dios basada en la confianza y la obediencia, y cómo la falta de fe puede llevar a la desesperación y el fracaso.
Comparar a Saúl y David revela contrastes significativos en sus caracteres y enfoques hacia Dios. Mientras Saúl era impulsivo y dependiente de su propio juicio, David mostraba una profunda confianza en Dios y una disposición a arrepentirse. Este contraste nos ayuda a entender las cualidades que Dios valora en un líder, subrayando la importancia de la humildad, la obediencia y la fe. A través de sus vidas, vemos que el éxito y la bendición divinos no dependen únicamente de la posición o el poder, sino del corazón y la disposición para seguir la voluntad de Dios. Saúl y David representan dos tipos diferentes de liderazgo y relación con Dios. Saúl, a pesar de su unción inicial, muestra una tendencia a actuar impulsivamente y a tomar decisiones basadas en el miedo y la desesperación. Su reinado está marcado por actos de desobediencia y una falta de confianza en la guía divina. Saúl constantemente se desviaba de las instrucciones de Dios, confiando en su propio entendimiento y permitiendo que la presión y el miedo dictaran sus acciones. Esta actitud no solo lo alejó de Dios, sino que también debilitó su liderazgo y su capacidad para guiar a Israel con justicia y sabiduría. David, por otro lado, a pesar de sus pecados y errores, siempre muestra un corazón dispuesto a buscar a Dios y arrepentirse. Desde su juventud, David demostró una fe inquebrantable en Dios, enfrentando gigantes y adversidades con la certeza de que Dios estaba con él. Su reinado, aunque no exento de fallos y transgresiones, estuvo caracterizado por un continuo regreso a Dios y una disposición a admitir sus errores y buscar el perdón divino. David entendió la importancia de la dependencia en Dios, y esta humildad y fe le permitieron ser un líder según el corazón de Dios. Este contraste destaca la importancia de la humildad, la fe y la obediencia en el liderazgo. Saúl nos enseña lo que sucede cuando un líder se aleja de Dios, actuando en su propia fuerza y juicio. Su caída y eventual suicidio son testamentos trágicos de las consecuencias de la desobediencia y la autosuficiencia. En cambio, David nos muestra las bendiciones que vienen con la fidelidad y la dependencia en Dios. Aunque David cometió errores graves, su disposición a arrepentirse y su constante búsqueda de la voluntad de Dios lo mantuvieron en una posición de favor y bendición. La comparación entre Saúl y David también subraya la diferencia entre el liderazgo basado en la autosuficiencia y el liderazgo basado en la confianza en Dios. Saúl, en su autosuficiencia, perdió la guía y el favor divino, llevando a su destrucción y al caos en Israel. David, con su confianza en Dios, no solo consolidó su reinado, sino que también estableció un legado de fe y obediencia que sería recordado por generaciones. Su vida demuestra que el liderazgo verdadero no se trata de perfección, sino de un corazón dispuesto a seguir y depender de Dios en todas las circunstancias. La monarquía de Israel, con sus raíces teocráticas, contrastaba con las monarquías de otras naciones de la época que eran principalmente políticas y militares. El rey de Israel estaba supuestamente bajo la autoridad divina, lo que añadía una dimensión espiritual a su liderazgo. Esta diferencia fundamental afectaba cómo se gobernaba el reino y cómo se veía el papel del rey. La monarquía de Israel fue única en su tiempo porque estaba diseñada para ser una extensión del gobierno divino. Mientras que otras naciones tenían reyes que gobernaban con poder absoluto y sin rendir cuentas, el rey de Israel debía gobernar bajo la dirección y la ley de Dios. Esta estructura teocrática significaba que el éxito del rey dependía de su fidelidad a Dios y su capacidad para liderar al pueblo en obediencia a las leyes divinas. Saúl, al fallar en seguir esta estructura,
demostró las dificultades y las consecuencias de intentar gobernar sin la guía y la bendición de Dios. La monarquía de Israel reflejaba la necesidad de una relación constante y obediente con Dios, destacando la diferencia entre el poder secular y la autoridad divina. La vida de Saúl ilustra el conflicto entre la obediencia y la rebeldía. Su fracaso para seguir las instrucciones divinas muestra cómo la rebeldía puede llevar a la pérdida de la bendición y el favor de Dios. La obediencia, en contraste, trae bendición y prosperidad. La historia de Saúl nos enseña que la relación con Dios requiere una sumisión total a su voluntad, y cualquier desviación de esta puede resultar en consecuencias devastadoras. La obediencia y la rebeldía son temas centrales en la narrativa de Saúl. Su historia nos muestra que la obediencia a Dios no es opcional, sino esencial para recibir sus bendiciones y cumplir su propósito. Saúl, ungido como el primer rey de Israel, tenía todas las oportunidades para prosperar bajo la guía de Dios. Sin embargo, su desobediencia en momentos críticos, como ofrecer sacrificios sin esperar a Samuel y no destruir completamente a los amalecitas, revela una profunda rebeldía en su corazón. Estas acciones no solo violaron los mandatos específicos de Dios, sino que también demostraron una falta de confianza y paciencia en el plan divino. La rebeldía de Saúl, manifestada en su desobediencia y su intento de tomar el control en lugar de seguir la guía divina, resulta en su caída. Este comportamiento muestra una dependencia en su propio juicio y una resistencia a someterse completamente a la voluntad de Dios. La consecuencia de su rebeldía no solo fue la pérdida del favor de Dios, sino también la desintegración de su reino y su eventual muerte trágica. La vida de Saúl es un ejemplo de cómo la rebeldía y la autosuficiencia pueden llevar a la ruina personal y colectiva. En contraste, la vida de David, aunque no exenta de fallas, muestra un patrón de arrepentimiento y retorno a Dios. David, a pesar de sus pecados graves, como su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías, siempre mostró un corazón dispuesto a arrepentirse y buscar la misericordia de Dios. Su disposición a reconocer sus errores y a volver a Dios en busca de perdón y guía demostró una profunda obediencia y dependencia en el Señor. Este contraste subraya la importancia de la obediencia como la clave para una vida bendecida y en armonía con el plan de Dios. La historia de Saúl nos enseña que la obediencia a Dios es fundamental para la estabilidad y el éxito, mientras que la rebeldía lleva a la confusión y el fracaso. La vida de Saúl es una advertencia poderosa sobre los peligros de ignorar los mandatos de Dios y confiar en la propia sabiduría. Por otro lado, la vida de David nos muestra que, aunque uno puede caer, la verdadera grandeza radica en la capacidad de arrepentirse y buscar la reconciliación con Dios. La obediencia y la sumisión a la voluntad divina son esenciales para experimentar la bendición y la prosperidad que Dios desea para sus seguidores. Ahora, querido hermano, quiero hacerte unas cuantas preguntas para invitarte a la reflexión y, a la vez, invitarte a que me des tu punto de vista de las mismas. ¿Qué aspectos de la vida de Saúl te parecen más relevantes para los desafíos que enfrentamos hoy? ¿Cómo podemos aplicar las lecciones de la historia de Saúl en nuestras propias vidas y liderazgo? ¿Qué diferencias ves entre el liderazgo de Saúl y el de David? ¿Cuál crees que es la clave para un liderazgo exitoso según la Biblia? Estas preguntas están diseñadas para ayudar a nuestra audiencia a reflexionar sobre la historia de Saúl y aplicar sus lecciones a sus propias vidas. La relevancia de la vida de Saúl en los tiempos modernos es innegable, ya que muchos de los desafíos y tentaciones que enfrentó son similares a los que enfrentamos hoy.
Al considerar estas preguntas, esperamos que nuestros espectadores encuentren inspiración y guía en la historia bíblica. Hermano, te invitamos a compartir tus pensamientos y reflexiones en los comentarios. Tus opiniones y experiencias enriquecen nuestra comprensión colectiva y fortalecen nuestra comunidad. Queremos escuchar sus puntos de vista sobre Saúl y cómo su historia resuena con ustedes. En este video, hemos explorado la vida de Saúl, el primer rey de Israel, desde su elección y ungimiento hasta su trágica caída. Hemos analizado sus triunfos y fracasos, su relación con David y las lecciones espirituales y morales que podemos aprender de su historia. La vida de Saúl es un recordatorio poderoso de la importancia de la obediencia a Dios y la humildad en el liderazgo. El resumen de los puntos clave nos ayuda a consolidar lo aprendido y a subrayar las lecciones importantes. La vida de Saúl es un estudio de contrastes, y al repasar sus momentos más significativos, podemos ver claramente las lecciones que Dios quiere que aprendamos de su vida. Estos puntos claves son esenciales para comprender la totalidad de su historia y su relevancia para nosotros hoy. El recorrido por la vida de Saúl nos ofrece una visión completa de su carácter y las decisiones que moldearon su destino. La historia de Saúl es un recordatorio poderoso de la importancia de la obediencia a Dios y la humildad. Nos muestra que el liderazgo sin sumisión a Dios puede llevar a la ruina y que la fe genuina es esencial para una vida exitosa y significativa. Saúl nos enseña que la verdadera grandeza en el liderazgo proviene de la obediencia y la humildad, no del poder o la posición. La reflexión final nos invita a considerar cómo las lecciones de la vida de Saúl pueden aplicarse a nuestras propias vidas. Nos desafía a evaluar nuestras propias actitudes y comportamientos y a buscar una relación más profunda y obediente con Dios. La vida de Saúl es una advertencia y una guía, recordándonos la importancia de vivir en obediencia y This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Humildad ante Dios. Al reflexionar sobre su vida, somos llamados a examinar nuestras propias decisiones y a buscar una vida de fidelidad y obediencia a Dios. En nuestras vidas diarias, debemos buscar obedecer los mandatos de Dios y seguir su voluntad, reconociendo que nuestras decisiones tienen consecuencias. La vida de fe implica una constante búsqueda de alinearse con los principios divinos, entendiendo que cada elección que hacemos puede acercarnos más a Dios o alejarnos de su plan para nosotros. La obediencia a Dios es fundamental para experimentar una vida llena de propósito y bendición. A lo largo de la Biblia, vemos innumerables ejemplos de cómo la obediencia trae consigo la favorabilidad y la guía divina. Desde Abraham, quien obedeció a Dios al estar dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, hasta Moisés, que siguió los mandatos divinos para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, la historia bíblica está llena de relatos que destacan la importancia de seguir la voluntad de Dios. Estas historias nos enseñan que la obediencia no solo es un acto de fe, sino también una demostración de confianza en la sabiduría y el amor de Dios. En nuestras vidas diarias, debemos buscar obedecer los mandatos de Dios y seguir su voluntad, reconociendo que nuestras decisiones tienen consecuencias. Esta obediencia se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida, desde nuestras relaciones personales hasta nuestras decisiones profesionales. Al seguir los principios divinos, cultivamos una vida que refleja los valores del reino de Dios: amor,
justicia, humildad y compasión. Además, la obediencia nos ayuda a evitar los caminos de la autodestrucción y el pecado, guiándonos hacia una vida de paz y plenitud. La vida de Saúl nos proporciona un claro ejemplo de las consecuencias de no obedecer a Dios. Saúl, el primer rey de Israel, fue elegido y ungido por Dios, pero su desobediencia y falta de fe lo llevaron a la ruina. Su historia nos recuerda que la obediencia a Dios no es opcional, sino esencial para mantener una relación saludable con Él y para experimentar su favor y protección. La desobediencia de Saúl, como ofrecer sacrificios sin esperar a Samuel y no destruir completamente a los amalecitas, muestra cómo nuestras decisiones pueden tener repercusiones profundas y duraderas. En contraste, la vida de David, a pesar de sus fallas y pecados, ejemplifica un corazón dispuesto a arrepentirse y volver a Dios. David cometió errores graves, pero siempre buscó la misericordia y el perdón de Dios, demostrando una profunda fe y obediencia. Su vida nos enseña que la verdadera obediencia implica no solo seguir los mandatos de Dios, sino también reconocer nuestras faltas y buscar la reconciliación con Él. Este contraste entre Saúl y David subraya la importancia de la obediencia y el arrepentimiento en nuestra relación con Dios. La obediencia a Dios también implica confiar en su plan y su tiempo. A menudo, nuestras propias agendas y deseos pueden llevarnos a tomar decisiones apresuradas o fuera de la voluntad de Dios. Sin embargo, al buscar su guía y esperar en su tiempo, aprendemos a depender completamente de Él y a confiar en que su plan es perfecto. Esta confianza se construye a través de la oración, la lectura de las Escrituras y la comunión constante con Dios, permitiéndonos discernir su voluntad y seguirla fielmente. La humildad y la disposición a arrepentirse son cruciales. Debemos estar dispuestos a reconocer nuestros errores y buscar el perdón de Dios. Estas cualidades no solo son esenciales para mantener una relación sana con Dios, sino que también nos permiten crecer espiritualmente y vivir en armonía con los principios divinos. La humildad es fundamental en nuestra vida de fe. Nos recuerda que, a pesar de nuestras habilidades y logros, dependemos completamente de Dios. La Biblia nos enseña que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes, Santiago 4:6. Este principio se ilustra en numerosas historias bíblicas, como la del rey Nabucodonosor, cuya arrogancia lo llevó a la ruina hasta que finalmente reconoció la soberanía de Dios y fue restaurado. La humildad nos ayuda a mantener una perspectiva correcta de nuestra posición ante Dios y nos abre a recibir su guía y bendiciones. El arrepentimiento, por otro lado, es la respuesta adecuada cuando fallamos en seguir los mandatos de Dios. La disposición a arrepentirse implica un cambio de corazón y de dirección, alejándonos del pecado y volviéndonos hacia Dios. El rey David es un ejemplo claro de esto. A pesar de cometer graves pecados, como su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías, David mostró un corazón contrito y se arrepintió sinceramente, buscando el perdón de Dios. Su Salmo 51 es una poderosa expresión de arrepentimiento y un modelo para nosotros sobre cómo buscar la misericordia divina. Como David, debemos cultivar una fe profunda y una confianza en Dios, sabiendo que Él guiará nuestros pasos y nos sostendrá en tiempos de dificultad. La vida de David nos muestra cómo la fe y la confianza en Dios pueden llevar a victorias inesperadas y a superar los desafíos más grandes, no por nuestra propia fuerza, sino por el poder y la fidelidad de Dios. La historia de David está llena de ejemplos de fe y confianza en Dios. Desde su juventud, cuando enfrentó al gigante Goliat con una simple honda y 5 piedras,
David demostró una confianza inquebrantable en el Señor. Mientras que el ejército de Israel temía y vacilaba, David declaró con valentía que el Dios que lo había protegido de los leones y osos mientras cuidaba las ovejas también lo protegería de Goliat. Esta fe profunda no solo le permitió derrotar al gigante, sino que también inspiró al pueblo de Israel a confiar en Dios en lugar de temer a sus enemigos. Como David, debemos cultivar una fe profunda y una confianza en Dios, sabiendo que Él guiará nuestros pasos y nos sostendrá en tiempos de dificultad. Esta fe no se trata de una confianza ciega, sino de una certeza basada en la experiencia y el conocimiento de quién es Dios y de su carácter fiel y amoroso. A lo largo de su vida, David enfrentó numerosos desafíos, incluyendo la persecución por parte del rey Saúl, la traición de amigos cercanos y los conflictos internos en su familia. En cada una de estas situaciones, David buscó a Dios en oración y se apoyó en su guía y fortaleza. La fe y la confianza en Dios también se manifiestan en la disposición de David a esperar en el tiempo de Dios. A pesar de ser ungido como rey de Israel en su juventud, David esperó pacientemente durante muchos años antes de asumir el trono. Durante este tiempo, enfrentó numerosas pruebas y tentaciones para tomar el poder por la fuerza, pero eligió confiar en que Dios cumpliría su promesa en el momento adecuado. Esta paciencia y confianza en el plan divino son ejemplos poderosos de cómo la fe nos permite esperar con esperanza y perseverancia, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. Las aplicaciones prácticas nos ayudan a llevar las lecciones de la historia de Saúl a nuestra vida diaria. La obediencia, la humildad y la fe son principios fundamentales que podemos aplicar en nuestras decisiones y relaciones. Al seguir estos principios, podemos vivir una vida que honra a Dios y cumple su propósito para nosotros. La vida de Saúl nos ofrece ejemplos concretos de lo que significa vivir en obediencia a Dios y cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestra vida cotidiana. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de Saúl. Esperamos que este video haya sido informativo y edificante. No olviden suscribirse a nuestro canal, compartir este video y dejar sus comentarios. Que Dios los bendiga y los guíe en su caminar diario. Hasta la próxima.